Hola mis hermanos, los que nos ven en las redes sociales, bienvenidos. ¿Qué le parece si juntos glorificamos a Dios y le damos un aplauso a nuestro Padre? Que se oiga fuerte, ¿verdad? A nuestros hermanos que nos visitan por medio del Facebook, bienvenidos. Prepara a tu familia y a los que estamos aquí. A ver, ¿quién trae Biblia? ¿Quién fue a la guerra? Eso, y traen cada quien su arma. ¿Quién trae su cuaderno? Eso, exactamente, gloria a Dios. Bueno, pues vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios en este día y yo le he puesto a este sermón, mis hermanos, a este estudio, para que comprendamos y tengamos un esquema más amplio de lo que es la salvación. Y le he puesto por título, la magnitud de la salvación. La magnitud de la salvación. ¿Por qué, mis hermanos, la magnitud de la salvación? Por los tiempos que estamos viviendo, por las cosas que están pasando. Ya hemos visto que la maldad está aumentando. ¿Y es esto que un plan o algo que se salió de las manos del Señor? Es el plan del Señor, ¿sí? Para que exactamente, como dice la palabra de Dios, porque donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Entonces, para que pueda suceder eso, ¿sí?, tiene que cumplirse tal cual como papá nos ha enseñado en la palabra de Dios. Nuestro texto base, el cual les pido que por favor no vayan todavía, nuestro texto base será basado en Jeremías 33. Pero antes de ir a este texto base, para que podamos comprender lo que Pedro nos quería decir al respecto de la magnitud de la salvación, vamos por favor a Primera de Pedro 1:10. Y vamos a entender aquí lo que Pedro estaba queriendo darle a entender a todas las personas que se encontraban en ese momento. Y así también hoy vamos a tratar de nosotros comprender de lo que Pedro quiere decirle a la iglesia hoy, y que te lo lleves en tu corazón bien presente. Vamos a vernos impresionados por lo que el Señor tuvo que hacer, a los instrumentos que estuvo que usar, a las personas que predicaron del evangelio y les dijeron: tú vas a decir quién va a ser la salvación, de dónde viene, pero tú no vas a ser salvo. Es impresionante entender eso, ¿sí? Bueno, vamos entonces a Pedro 1:10 y acompañen por favor. Dice así la palabra de Dios: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, se metieron de lleno y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. 12. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vemos aquí Pedro nos está diciendo una verdad grandísima. Entonces aquí lo que explica Pedro, estamos viendo por qué se peleaban los judíos, los israelitas y todos los que estaban metidos con los escribas, que el Salvador no sabían quién era. ¿Saben qué significa el Cristo? El ungido de Dios. Decían: va a venir el Cristo. ¿Y qué decían los escribas? Va a llegar aquí con nosotros, porque nosotros somos los que tenemos la verdad. ¿Y qué decían el otro bando? No, va a llegar con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos a los que debe de regir la ley. Por eso siempre tenían ese pleito. ¿Y qué creen? El plan de Dios nunca fue al modo de ellos, sino al modo de Él. Entonces fíjense, vamos a ver detalladamente aquí lo que Pedro nos quiere decir cuando dice en el 10 que todos inquirieron, buscaron la manera, andaban investigando y dice pues diligentemente indagaron, o sea, meticulosamente anduvieron viendo por dónde va a llegar, por dónde va a estar. Y ya después dice aquí, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¿De quién? Del ungido. ¿En qué momento va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo será el día? ¿Por dónde irá a llegar? ¿Nacerá de abolengo?
¿Cómo nacerá? ¿Por dónde vendrá? Entonces todos estaban investigando por dónde habría de venir. Y dice hasta el último, el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles también estaban viendo cómo irá a ser, por dónde irá a pasar, cómo irá a ser. Sabemos que Dios tiene la idea de salvar al mundo, pero ¿cómo? Tampoco ellos sabían que venía nuestro Señor Jesús. Hoy en este tiempo, mis hermanos, ¿qué creen? Cada vez que tú evangelizas a una persona y le dices, ¿a poco con arrepentirme y recibir a Jesús, eso es todo? Sí, increíblemente sí, eso es todo. Pero ¿qué crees? El que realmente recibió el Espíritu de Dios y el que es de Cristo, da testimonio de que es de Cristo. Entonces, aquí Pedro quería dar a entender esta parte tan importante, que desde el Antiguo Testamento hasta este tiempo, ¿sí?, en Israel y en Jerusalén siguen esperando al Mesías, ¿sí? Y hoy, preciosamente, mis hermanos, preciosamente, vamos a ver en este estudio, vamos a ver cómo hoy nosotros, sin comprender, hoy tenemos la oportunidad de estar en este lugar tan bonito, tan agradable, escuchando la palabra de Dios, teniendo la oportunidad de tener esa salvación tan impresionante que la verdad, óiganos muy bien, desde Génesis, todo el Antiguo Testamento, ¿saben cuántos murieron esperando al Mesías? Esperando la salvación de Dios. Pablo, Pedro y todos los apóstoles pensaban que iba a llegar nuevamente, lo esperaban. Así como me vieron ir, así me van a ver regresar. Y esperaban que pronto regresaría. Bueno, pues entonces vamos a nuestro texto base. Vamos a Jeremías 33:6. Y ahí vamos a ver el esquema que Dios nos va a abrir para poder comprender esta parte de la salvación. Ahorita más adelante voy a explicar quién era este profeta Jeremías y a ver si alguien se anima a quererse parecer un poquito a él, ¿sí? Más ahora que todos se dicen que son profetas y que salieron por allá apóstoles, a ver si es cierto que basados en la vida de Jeremías se animan tantito a decir, bueno, aún así yo quiero. Pero bueno, ahorita vamos a pasar esa parte. Entonces vamos por favor, Jeremías 33:6, sígame por favor. Y dice así la palabra de Dios: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. 9. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. 10. Así ha dicho Jehová: en este lugar del cual decís que está desierto, sin nombres, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombres y sin morador y sin animal. 11. Ha de oírse una voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. ¿Saben dónde estaba Jeremías cuando fue usado por primera vez para que dijera esta profecía? ¿Dónde creen que estaba? En su camita, debajo de un arbolito, ¿sí?, refrescándose. Vamos a ver ahorita todas estas partes tan impresionantes de cómo el Señor fue llevando a todas estas personas, a todos estos profetas, anunciando que tenía un plan de salvación y que todos sabían, pero
no sabían por dónde iba a ser o quién iba a ser. Hoy tenemos esa interrogante hoy y también vamos a verlos. ¿Cómo estamos orando? Estamos pidiendo a Dios que se levante un pastor, que se levante un varón, pero que se levante un varón conforme a la voluntad de quién. Bueno, pues ahorita también vamos a ver esa parte. El hombre vivía en un estado perfecto, lo vemos en Génesis 1 y 2, pero en Génesis 3 vemos la caída del hombre en el pecado y por ello entra la muerte física y espiritual. Pero Dios inmediatamente busca la simiente de la salvación para su pueblo, y eso lo vemos en Génesis 3:15, donde papá empieza a poner medidas extremas para aplicar la salvación. En cuanto Adán y Eva pecaron, inmediatamente Dios empieza a poner límites. ¿Para qué? Para que no se contaminen más. Y entra su misericordia, donde ya no pueden vivir eternamente. Eso es amor, hermanos, aunque no lo podamos comprender, ¿sí? Entonces, vemos que desde el inicio de los tiempos Dios se hace notar como un Dios salvador, y eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Dios viene salvando, viene buscando varones que se levanten y los saca y los mete y los vuelve a sacar por puro amor y gracia. Entonces, les voy a dar a grandes rasgos los que Dios se denota que es salvador del mundo y de todos los que Él tiene un propósito con ellos. 1. Dios salvó a Noé y a su familia del gran diluvio. 2. Dios salva a José de la ira de sus hermanos. 3. Dios salva a Moisés y al pueblo de Israel de las manos de Faraón. 4. Dios por medio de Esther salva a los israelitas de ser exterminados por el perverso Amad. 5. Dios salva a David del gran Goliat y de las manos del rey Saúl. 6. Dios salva a Jonás del gran pez. 7. Dios salva al profeta Daniel del foso de los leones. Entonces vemos aquí que Dios es especial en eso. Esa es su chamba, salvarnos. Eso es lo de Él, la salvación. Pero vemos en todos los personajes que les he mencionado que tuvieron algo, que dieron testimonio de ser usados por Dios, salvados por Dios, pero había algo, morían. Y hasta ahí se acababa. Y quedaron estos preciosos ejemplos dentro de la Biblia, los que dan testimonio de lo que Dios, el poder que tiene sobre cada varón cuando Él tiene una voluntad y un propósito con cada uno de ellos. Dios salva al creyente de su propia ira por el pecado, porque la naturaleza de Dios viviente es salvar. Y Él quiere que todo el mundo sea salvo. Y ese es el deseo más grande de nuestro Padre Celestial. Que todos seamos salvos. Entonces, cuando tú recibes a Cristo y te congregas y escuchas la palabra de Dios y empiezas a ser transformado y de repente nuevamente pecas y oyes esa voz que no es de Dios ni es tuya y te dice, y que es fuerte, te dice: hipócrita, ten cuidado, no es tu pensamiento, ¿eh? Si tú creías que es que, hijo, le fallé, y yo digo, qué hipócrita soy. Llegó primero por tu pensamiento. Y una vez te digo, ten cuidado, no fue tu pensamiento. Fue alguien que te anda rondando, empujándote, metiéndote el pie, porque tú también andas cojeando de un pie. Entonces ese te dice, hipócrita. Ten cuidado, no es tu pensamiento. Muchas veces no identificamos quién te susurra al oído. Y muchas veces tú mismo traes ese pensamiento. Tengamos mucho cuidado con eso. Vamos por favor a 1 de Timoteo 2, por favor. Vamos ahí a ver lo que Timoteo encuentra aquí.
Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Y dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, Dios aquí nos muestra que Él quiere que todos vengamos a Él, que todos regresemos a Él. El ser humano, ¿qué produce? Humanos, hijos, produce carne. Cuando tú te casas con tu esposa, tienen hijos, ¿qué producimos? Carne. Pero Dios, ¿qué produce? Dios produce espíritu, ese aliento de vida que le da al bebé, ese aliento de vida que te hace que tú ames al bebé. Entonces Dios lo que quiere que regrese es su espíritu, y lo que quiere la carne es que no vayas. ¿Ya identificaste esto? ¿Cuáles son los tres enemigos de un cristiano? ¿Ya lo has identificado? Los tres enemigos de un cristiano: la carne, el mundo y Satanás. ¿Por qué la carne? Si recuerdan todos de dónde nos sacó el Señor, ¿verdad? Bueno, nos encantaba vivir ahí, nos encantaba darle gusto a la carne. Entonces, ese es mi primer enemigo. El domingo, híjole, trabajé toda la semana, yo creo que mejor no voy. Le voy a hablar a mi líder, le voy a decir a mi compadre, a mi amigo, el que me invitó, que mejor lo posponemos para el día jueves. El jueves sí voy. ¿Qué? Es que el domingo es el único día que descanso. Y hoy está bien rico mi aire acondicionado y mejor voy para la otra. Pero ¿qué pasa si es al contrario? ¿Sabes qué? No. Tengo mucho sueño, me voy a levantar. Voy a ir. Necesito oír ese alimento para salvación. He ahí cuando no comprendemos el primer punto de la salvación. Dios está dispuesto a acercarte todo lo necesario para que tú te levantes. Pero Dios también quiere que de ti, de cada uno de nosotros, salga eso. Que de ti salga. Si Él dio a su Hijo amado por ti, ahora yo quiero que me demuestres un poquito de lo que tú quieres hacerme para mí. Y entonces aquí vemos que Timoteo nos muestra que el Señor no quiere que nadie se perezca. Entonces está esperando que tú seas transformado, que tú vengas a la iglesia, que tú te congregues, que tú busques el modo de encontrarle y de buscarle. Bueno, vamos por favor a 2 de Pedro 3:9. Y aquí Pedrito, como saben, nunca entendió hasta que nuestro Señor Jesucristo le dejó. ¿Y qué nos dice aquí en 2 de Pedro 3:9? Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok, entonces aquí nuestro Padre está esperando que tú te arrepientas. Vamos a ver este texto. Volvamos a nuestro texto base, por favor, que es Jeremías 33:6. Y vamos a comprender por qué el Señor quiere que te arrepientas. Fíjate lo que dice en el 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Vamos a comprender qué dice ¿qué es eso de la medicina? ¿Saben qué significa lo que es la medicina? Estado de una persona, sustancia que sirve para curar o prevenir una enfermedad. Entonces, si Dios aquí nos está diciendo que nos va a traer una medicina, es que nos va a prevenir de una enfermedad, del cual Él ya sabe. Ya después dice más adelante, sanidad.
Sanidad, ¿saben qué es sanidad? El estado de una persona que goza de buena salud. Ya después nos dice que nos curará. Exactamente nos está revelando que para que puedas tú tener la medicina, para que tú puedas tener, ¿sí? La sanidad del plan que Él tiene, va a buscar que primero te arrepientas. Aquí hay un doctor, no sé, bueno, no sé, siendo el hermano que sabe de medicina, pero si tienes una parte infectada, antes de empezar el antibiótico tienes que desinflamarlo para que haga efecto el antibiótico. ¿Por qué? Porque si no, entonces dilata mucho más tiempo para que haga efecto. Entonces, para que la medicina haga efecto en una persona, tiene que ver primero estar desinflamado. Entonces, para que pueda entrar nuestro Señor Jesucristo al corazón del hombre, primero necesita haberse arrepentido. Debió haber visto, ¿sí?, que era delante de Dios una persona mala, terca, testaruda, ¿sí?, para poder comprender que en su corazón no puede habitar absolutamente nadie, mi hermano, porque es la habitación de nuestro Señor Jesucristo y no la va a compartir con nadie. Entonces, cuando nos habla aquí nuestro Padre por medio de Jeremías, donde dice que nos dará la medicina y nos curará y nos va a revelar la abundancia de paz y de verdad, ¿a quién se la puede revelar si todos somos malos? Entonces, el plan de Dios venía exactamente desde los profetas, buscando la manera de que tú lo comprendieras. ¿Y qué dice en el 7? Y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de él, y les revelaré como al principio. Bueno, ¿a qué principio se refería? ¿Alguna vez alguno de ustedes en sus computadoras, que me imagino que todos tienen una, toda computadora tiene un botoncito que se llama reset? ¿Sí recuerdan? Si tú de repente tu computadora empieza a fallar y se queda congelada la imagen y ya no sabes qué hacer, tú aprietas ese botoncito de reset y la máquina ¡shup!, inmediatamente reinicia todo el sistema y entra, y ya cuando entra, como nuevo, sin ningún problema. Bueno, pues el Señor lo hizo, ¿saben dónde? En el diluvio. Ahí lo hizo nuestro Padre. Reseteó la tierra, que empezáramos de nuevo. Y que exactamente Dios quiere hacer lo mismo. Quiere que todo empiece de nuevo. ¿Cómo? Con una salvación, con un Salvador. Nuevamente empezar de nuevo todo, con corazones diferentes, con pensamientos diferentes, llenos de amor, para que pueda nuevamente haber una salvación. Ok. Entonces, estamos viendo que el Padre quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí, cuando vemos que nos está pidiendo nuestro Señor que procedamos al arrepentimiento, ¿dónde cabe, que dice las Escrituras, que te flageles, que te vayas hincado, que hagas mandas, para que pueda ser transformado o para que pueda ser escuchado? No lo hay, hermano. No están en las Escrituras eso. No cabe aquí. ¿Qué significado tiene la palabra arrepentimiento? ¿Qué acción? ¿Qué nos está pidiendo el Padre? ¿Qué podemos entender por arrepentimiento? El arrepentimiento debe de ser un acto dentro de ti que te duela, que le fallaste a tu esposa, a tu papá, a tu trabajo, a tu patrón, de que digas, híjole, perdóname, hermano. ¿Sabes qué? No va a volver a suceder, y que en verdad no suceda. Que te duela el haber fallado, que ya no lo vuelvas a hacer nuevamente. Y eso lo sabe el Señor porque Él conoce los corazones. Eso es un arrepentimiento genuino. ¿Qué podemos comparar con un arrepentimiento? Con un remordimiento. Les voy a contar una historia rápido. Fíjate que
Yo tuve unos conocidos, tengo familia de Tecpan, y allá se dan mucho las huertas. Entonces esta persona, siempre que llegaba para poder regar su huerta, pues llegaba con su pipa y llevaba sus pilas y tambos y llenaba y regaba toda su huertita. Ya que se iba, volvía a llenar todo para que a otro día llegara y hiciera lo mismo. Pero siempre que llegaba, ya le habían chutado toda el agua. La tenía su vecino. Y así pasó un mes, mis hermanos, hasta que llegó esta persona, llenó su pila, llenó sus tambos y les dijo: ahora por favor quiero que llenen la pila y los tambos de mi vecino. ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes? Con mucha pena, mi hermano, con mucha pena. ¿Y qué creen? Este pariente no es cristiano, pero así lo hizo. ¿Qué hizo el vecino? Fue y le pidió perdón y le dijo: nunca más te voy a robar tu agua, discúlpame. Y ahora son grandes amigos. Ese es un verdadero arrepentimiento, y que lo expreses y que lo lleves a cabo. Y eso es lo que quiere el Señor todos los días de nuestras vidas. Entonces, podemos entender esta palabra maravillosa, el significado del arrepentimiento. Vamos por favor a Lucas 9:62. Lucas 9:62. A ver, ahí está. Ok. Dice así Lucas 9:62. Ya se me perdió. Ok. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado, viendo hacia atrás, ¿sí?, es apto para el reino de Dios. ¿Qué significa? Si tú ya te arrepentiste, mi hermano, de la manera en la que vivías o donde te sacó el Señor, ¿sabes una cosa? Ya no tienes nada que voltear a ver el pasado. Ya no tienes nada de que: no, yo me acuerdo de antes en mi vida, no, yo era esto y hacía esto. No, hermano. Ya no tenemos nada que ver de la vida donde nos sacó papá. Absolutamente no tiene nada que ver. ¿Quieres contarla? Que sea de testimonio y de vergüenza. ¿Sí? Para atrás ni para agarrar impulso, mi hermano. Entonces, si tú ya, el Señor, ya te dio una nueva vida, ya te dio un nuevo hogar, ya te dio una nueva oportunidad, no tienes nada que ir a traer el pasado. Cuando estamos hablando de que no tienes nada que ir a ver al pasado, es porque el Señor ya puso algo precioso en ti. ¿Sabes qué es? La salvación. Y es ahí donde nosotros no podemos comprender la magnitud de lo que ha hecho. ¿Por qué? ¿Qué crees, hermano? ¿Sabes por qué el Señor no quiere que vayas y voltees al pasado? ¿Sabes por qué? Porque ya te perdonó. Y que su palabra de Dios aquí bien nos dice: ¿sabes una cosa? No me acordaré más de tu pasado. Y te perdonaré y no volveré a acordarme de tu pasado. Y si Él ya te perdonó y no se quiere acordar de tu pasado, ¿tú qué haces y yendo a traerlo? Traerlo a las memorias. No es de edificación para aquellos que vienen a Cristo. Traer tu pasado a tu nueva vida no tienen nada que ver. Evitemos ser un tropiezo por querer contarle lo que yo era antes. O sea, ¿lo estás anhelando? ¿Lo estás deseando? ¿Deseas tu vida pasada así como el pueblo de Israel que anhelaba de que, ay, allá comíamos carne? Y eso enfadó al Señor. Pues hoy
Eso entristece a nuestro Señor Jesucristo. ¿Porque qué? Nueva criatura somos. Entonces no tenemos que traer nada del pasado. Entonces nuestro arrepentimiento tiene que ser genuino. No tenemos nada que traer de allá. Nada, absolutamente nada de allá. ¿Sí? Entonces, acompáñame por favor a Primera de Pedro 1:13. Volvamos a Primera de Pedro 1:13. Y veamos lo maravilloso que dice aquí al respecto de esto. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad, porque completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Que antes tendrías estando en vuestra ignorancia. O sea que antes de nuestra vida en Cristo, ¿qué éramos? Ignorantes. No teníamos conciencia de lo que hacíamos. ¿Será? ¿O a la carnota le encantaba hacer lo que hacía? Aquí nos dice los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Pero dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, si aquel que te llamó y aquel que hoy fue tu Salvador y es tu Salvador, ¿por qué tienes que traerlo? Lo del pasado. Entonces, si te santificó con su preciosa sangre, mi hermano, dime una cosa, ¿qué tienes que ir a traer lo del pasado? Entonces, si estás anhelando del pasado, dime, hermano, si te estás comportando igual que antes, hablas igual que antes, haces lo mismo que antes, entonces dime, ¿de qué te salvó Dios? La salvación se muestra en nuestra vida y en nuestros actos. Pero si sigues comportándote entonces igual, entonces dime, ¿de qué te salvó nuestro Señor Jesucristo? Creo que es muy lógico, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí Pedro al respecto? Dios nos ama tanto que está dispuesto a esperar y darle lo necesario para poder llegar todos a su presencia hasta que el último de sus hijos sea salvo. El último de sus hijos sea salvo. ¿Tendrá paciencia, papá? Y después de que ya te acordaste, está esperando, ahorita me va a decir que lo perdone. ¿Y sabes qué hace Jesucristo? Sí, papá, aguanta, espérame. Ahorita te va a decir que ya se arrepintió y que nunca más va a traer ese pensamiento nuevamente. Y está constantemente nuestro Señor Jesucristo diciéndole a papá, papá, espérame, ¿qué? Se va a arrepentir. Espérame, papá. Ok, yo te espero, hijo. Como tú me digas, yo te espero. Ok. El tema más importante de las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis es la salvación de los hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Si desde Génesis hasta Apocalipsis lo más importante es Jesucristo y hoy lo tienes, ¿por qué no le has dado el lugar que se merece? ¿Sabes por qué? Porque no has entendido nuevamente la magnitud de la salvación. Porque nuevamente, mi hermano, no tienes una comunión con tu Dios Salvador. Fíjense, vamos a ver algo impresionante. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Y quién es nuestro Dios? Porque creo que hay muchas personas que he visto que no comprenden eso. ¿Quién es Dios y quién es nuestro Señor? Dios, nuestro Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. No confundamos eso, mis hermanos. Ahora, fíjense lo que vamos a comprender y entender. Si tú dices que nuestro Señor Jesucristo es el Señor, ¿sabes lo que significa la palabra Señor? Antes en el Antiguo Testamento, Señor se le decía solamente a las personas que eran dueños de terrenos o que tenían esclavos y que tenían posesiones. Entonces,
Esas personas eran llamados señores, tenían derecho sobre tu vida, sobre sus empleados y sobre todos los terrenos. Entonces, si tú llamas a Jesucristo Señor, en verdad, tiene poder sobre ti. ¿Tú se lo cediste? ¿En verdad hace esa función el decirle Señor mío? ¿Hace esta parte de poder comprender eso de decirle Señor mío? Bueno, vamos entonces por favor a Jeremías nuevamente. Volvamos a Jeremías nuevamente. Volvamos a Jeremías nuevamente. Y vamos a ver algo peculiar aquí en en Jeremías. Fíjense, pues, vamos a vernos ahí mismo en ese capítulo 33, vamos a ir al 33:1. Y fíjense lo que está pasando Jeremías aquí. Pongamos atención. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Vemos algo aquí en el 1, dice 33:1. Jeremías, vino palabra de Dios a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. ¿A quién le estaba diciendo todas estas cosas entonces? Si estaba preso en el patio de la cárcel, ¿a quién le estaba dando todo lo que Dios le estaba diciendo? Pues a los presos. Él estaba en la cárcel, en el patio, amarrado a un cepo. ¿Saben qué es un cepo? Un cepo es un palo de madera donde te ata de pies y manos, cuello, y te ponen un tronco aquí y te tienen así. Estaba amarrado en un cepo encadenado y ahí estaba profetizándoles. Ahí. Es impresionante la vida de este varón, en serio. Que ahí donde estaba exactamente, en ese cepo, ahí estaba Jeremías siendo usado para decir lo que papá tenía para su pueblo. Es impresionante. Muchos lo conocían como Jeremías, el profeta del corazón quebrantado. En primer lugar, fíjense lo que le pasó. En primer lugar, desde que nació sacerdote, elegido para ser profeta. Fue llamado a profetizar. Lo comisionó Dios a ser profeta. Se le prohibió casarse a causa del tiempo tan difícil que estaban pasando y que estaban viviendo. Desechado por su pueblo. Nunca logró que alguien se convirtiera. Fue puesto en la cárcel, acusado de ser traidor. Quiso renunciar, mi hermano, quiso renunciar a no ser profeta. Y el Señor no se lo permitió. No se lo permitió el Señor, ¿sí? Entonces, le decían el profeta llorón, pero no porque fuera débil, sino que cada vez que profetizaba, cada vez que llevaba la palabra de Dios, él era el primero quebrantado de ver lo que hacía el Señor con él. Al principio vimos en la lectura de Pedro, ¿sí?, que nos comentaba y nos decía que fueron los administradores, los profetas, de lo que había de venir, donde ninguno de ellos, ningún profeta iba a ser salvo por el que había de venir. ¿Te imaginas todo lo que pasó Jeremías? Murió apedreado y que le dijeran, ¿sabes una cosa? Pues tú no vas a conocer a este Salvador. ¿Y qué? No, Él no te va a salvar a ti. Impresionante, ¿verdad? ¿Y qué crees? A nosotros sí nos tocó. A nosotros sí nos tocó. Ya no somos perseguidos, ya no somos apedreados. A ninguno de nosotros no creo que nos pongan en un cepo. Hoy tenemos este maravilloso regalo de estar aquí con el aire acondicionado, agradable. Amén. Tenemos la salvación. Cristo Jesús está con nosotros. ¿En serio?
Entonces, la magnitud de la salvación, ¿qué es? Que unos no la pudieron ver, pero otros hoy la están gozando. ¿Ya la comprendiste? ¿Ya la entendiste? Entonces imagínate todo lo que pasó Jeremías y que le dijeran, pero tú no lo vas a conocer. Tú no vas a estar dentro de esta salvación. Impresionante, mi hermano. Conocido, como lo decía, como el profeta llorón, pero no porque era débil, por supuestamente que no. Su naturaleza de la voz temblorosa, ¿sí? De los ojos todo el tiempo menguados, ¿sí? ¿Qué le estamos pidiendo en las oraciones, mi hermano, a papá? Imagínense qué le pedía a Jeremías en la oración, cuando quiso él renunciar. ¿Qué le estamos pidiendo en las oraciones? A ver, vamos rápido. Estamos pidiendo que se levante un pastor. Estamos pidiendo que Dios traiga un varón, ¿sí? Conforme a su corazón, que nos ayude, que nos ame. Nadie puede llenar los zapatos de nuestro pastor, Gustavo. Nadie. Pero fíjense, si estamos orando como cuando oramos por los alimentos, no creo que funcione. ¿Y saben cómo es eso? Todos aquí damos gracias a Dios por los alimentos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué pasa cuando ya terminaste de dar gracias a Dios por los alimentos? Mi vida, la comida está insípida. ¿Sabes qué? Como que le faltó más cocimiento. No, ¿sabes qué? Las tortillas no me gustaron. Como que saben a cal. ¿Sabes una cosa que? Como que el caldito tiene algo raro. La carne como que le falta algo. Oye, espérate, ¿no diste gracias por los alimentos? Señor, te pedimos que tú levantes un varón para esta congregación, papito hermoso, pero por favor que traiga un título de teología, de hermenéutica. ¿Y de qué más? Todo lo que necesito yo. ¿En serio? Entonces no estamos pidiéndole a papá que ponga un pastor. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Cómo estamos pidiendo? ¿En serio estamos pidiendo bien? Cuando vemos que todos los que perecieron y ahora cómo estamos y estamos pidiendo, pero por favor, si te pido que sea como yo quiero, no como tú quieres. ¿Y sabes qué dijo nuestro Señor Jesucristo cuando tuvo tanto miedo de lo que le venía? Papá, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Cómo que si puedes? Él podía. Pero no se haga como yo digo, sino como tú dices. Nos los enseñó mismo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos pidiendo? ¿Cómo estamos pidiendo? La palabra Señor, como les explicaba hace un momento, ¿sí? La palabra Señor en hebreo significa, se dice Adonai. Tenemos que entender esa parte. Jesucristo es nuestro Adonai. Que sea Jesucristo nuestro Adonai. Este mensaje que todos los siervos de Dios han dado a escuchar, la salvación y su significado, la grandeza de lo que nos mandó para que fuésemos de nuevo a Él por medio de su Hijo amado Jesucristo, muestra que Dios está anhelando que sus hijos, los convertidos, vayan por el último hijo. Si vemos que el mayor anhelo de nuestro Padre es que todos se salven, entonces estamos viendo que el mayor anhelo de papá es que los que ya conocieron la salvación ahora vayan por el último de los convertidos, mis hermanos. Tengamos muy en cuenta la magnitud de la preciosa salvación. Nada va a llevarnos, oíganlo mis hermanos, a la salvación, ni las obras. ¿Sabes qué son las obras que tú haces? Dice la palabra de Dios que son como trapo de inmundicia. ¿O qué queremos que nos contesten como a Pablo? Señor, pues tengo un aguijón aquí, pero como que me duele y fíjate que pues como que no puedo llevar tu palabra, así que, ¿en serio? ¿Ya viste cuánto de mis hijos mataste que predicaban la palabra y hoy me pides que te quite esa enfermedad o eso que te pasa nada más porque sí?
Pues hoy también a Pablo y a nosotros nos dicen, bástate de mi gracia. ¿Qué significa? Ya te di lo que necesitabas, te di a mi Hijo Jesucristo. Ahora, órale, póngase a chambear. Entonces nos dieron un regalo maravilloso de una magnitud que si tú te salvas, se salva tu esposa, se salvan tus hijos, se salvan tus nietos, porque Dios no nada más está viendo que se salve un varón. Dios tiene una visión mucho más allá, mi hermano, que toda tu descendencia venga a la presencia de Dios. Esa es la visión de papá, esa es la magnitud de la salvación. Que tu descendencia, tu varón o tu varona alcances, ¿sí?, esa bendición de la magnitud de la salvación. Eso llévatelo presente, mi hermano. Que quede guardado en tu corazón. No nada más es que tú seas salvo, sino más imagínate el poder de la oración. Dice que porque tú ores y si tu esposo y tus hijos no son convertidos, la oración de fe de un padre o de una madre alcanza a todos ellos. Ahora imagínate que fueran salvos tú, tu esposa y tus hijos. Entonces el Señor, ¿qué está viendo? Otra generación de bendición. Entonces la magnitud de salvación, ¿qué es? Cristo Jesús. Escudriñemos a Cristo Jesús. Él es la magnitud de la salvación. Escudriñalo. Hazlo el Señor de tu vida. En verdad, guárdalo en tu corazón. Eso, ¿saben qué va a hacer? Eso va a hacer que se levante un varón conforme como Él quiere, no como nosotros queramos. Porque si seguimos pidiendo que nos agrade, ¿saben qué va a pasar? No va a llegar. Pero si pedimos conforme a la voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué tenemos por voluntad de Dios? Cuando decimos que Dios es soberano, ¿es por qué? No nos va a pedir permiso, no te va a preguntar. Entonces creamos pues en su soberanía. En su soberanía tuvo misericordia y nos da este regalo precioso de la salvación. Entonces ahora busquen a mi hijo, busca a mi hijo, comprende todo lo que te enseñó y todo lo que te dijo. Solo Jesús, el Hijo de Dios, por mandato de Dios, es lo único que pudo salvarnos. El pecado, óyelo muy bien, mi hermano, lo único que va a hacer es destruirte, a ti y a tu familia. La grandeza que nos Dios dio y que nos ama es haber dado a su Hijo amado Jesucristo. Y si tú todavía no conoces esta salvación, no la estás experimentando, o ya la conocías pero no la habías entendido, mi hermano, es momento. Las personas que nos ven por las redes sociales, ponte en contacto con alguno de nuestros hermanos. No conoces a nadie, escríbenos. Y oye, ¿sabes qué? Yo sé, quiero ser parte de esa salvación, de ese Jesús que tú me hablas. Yo no sé cada quien cómo esté su relación, cada uno con ustedes, pero una relación no se da de domingo a domingo o de jueves a jueves. Todos podemos tener una Biblia, todos mis hermanos, pero cada cuánto la agarras. Así como agarras el teléfono para ver el Facebook, el WhatsApp y todos los chistes sabidos y por haber del TikTok y de todas esas redes sociales, ¿qué crees? Estuviéramos llenos de servidores y todos predicarían. Todos mis hermanos, todos estuvieran predicando la palabra de Dios. Estuvieran preguntando, oiga, yo puedo tener una oportunidad de subir a predicar. A ver, pues es que mire, ese hice este sermón. Amén, gloria a Dios. Entonces, comprendamos, mis hermanos, si aquellos que sufrieron apedreados, molidos, exterminados, para que hoy tú tengas salvación, mi hermano, y goces de eso, no tengas a Cristo colgado en la puerta de tu casa. No lo hagas, hermano. Entonces, no has conocido la salvación.
Vamos a orar, mis hermanos. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a pedirle perdón a papá porque no le hemos dado a su Hijo amado Jesucristo el lugar que se merece, no en nuestras vidas, sino en nuestros corazones. Vengamos al arrepentimiento, hermano. Digámosle a papá, papá, quiero empezar de nuevo. Yo quiero conocer más de esa salvación, pero que sea transformada para mí, Señor. Yo quiero abrir mi corazón. Yo quiero experimentar eso, Padre amado. Yo quiero sentir que mi Señor Jesucristo, cuando estoy orando, toque mi hombro, papá. Anhelo, deseo, Padre bendito, llevar tu evangelio. No lo sé, pero sé que el Espíritu Santo de tu Hijo precioso me va a guiar a hacerlo. Papito hermoso, contempla a estos tus siervos y ayúdanos, Padre bendito, a darle el valor, Señor, de lo que tú nos has dado. Todos los que padecieron, bendito Dios, los profetas que tú pusiste, no conocieron este Espíritu precioso de tu Hijo amado. Hoy lo tenemos nosotros, papá. Ellos experimentaron dolor, angustia, miedo. Hoy, papá, nosotros hemos experimentado que fuimos salvos por medio de aquel que nos amó tanto, tu Hijo amado Jesucristo. Papá, perdónanos. Perdónanos, Padre bendito, porque actuamos como si no lo tuviéramos. Hablamos como si no estuviera Él con nosotros. Contristamos al Espíritu, Padre amado, como si no hubiese pasado nada. Papá, perdónanos. Perdónanos, Padre bendito mío, y ayúdanos a levantarnos, Padre bendito, para glorificarte de hoy en adelante. Hoy, papá, quiero empezar a glorificarte. Hoy, Señor, quiero conocerte. Y si tú no le conocías, mi hermano, si tú no habías experimentado o no comprendes esta salvación, te invito a que vengas y experimentes que Dios salva, no nada más a ti, sino a toda tu familia, hasta tu descendencia. Hermano que nos ves a través de las redes sociales y que nos escuches, ora con nosotros. Vengamos a papá. Él es bueno, Él es muy bueno y grande en misericordia. Pidámosle así: papito hermoso, hoy reconozco que al único que he ofendido y que he pecado es contra ti, Señor. Sé y entendí que no fui hecho para estropear la vida de nadie, sino para hacer de bendición si algún día tengo una familia. Hoy me arrepiento, Padre bendito, de todo el daño que he causado a todas las personas que están a mi alrededor. Hoy me arrepiento de haberte ofendido porque no soy instrumento de maldad, sino de bien. Hoy yo quiero experimentar esa salvación. Señor Jesús, he escuchado de ti que haces milagros de sanidad desde adentro hacia afuera. Hoy yo quiero experimentar eso. Hoy, Señor Jesucristo, yo quiero que tú seas el Rey de mi vida, que tomes el control de mi vida, que seas el dueño y Señor de todo mi ser. Ven, te invito a mi corazón, entra en él, toma el control de mis pensamientos, de mi boca y de lo que siento. Ayúdame, Señor Jesús, a ser transformado para glorificar a nuestro Padre Celestial. Yo te recibo, Señor Jesús, como mi Rey y Salvador. Con anhelo desde mi corazón te lo pido. Ven, habita en mi corazón. Todo esto, Padre bendito, te lo pido en el bendito y poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén.